Minutos al tú por tú por la historia, como cada viernes, Ignacio Lagarde y Joaquín Robles. ¿Qué nos traen ahora? Lluvias y ciudad. Pues, ¿Cuándo se han destruido más? pues hay que hablar primero de los municipios, cómo funcionan los municipios y cómo reaccionan ante esto y por qué. Los municipios nacieron formalmente en este estado en 1917 con la Constitución de Sonora. Y a partir de entonces, pues los municipios vivieron prácticamente del gobierno federal, de las aportaciones federales, hasta 1983 que les dieron facultades para poder operar más libremente. Por ejemplo, les dieron el agua potable, les dieron el cobro del impuesto inmobiliarios, prediales, tras aluminio, y le dieron, y las facultades que tienen hoy en día en general son prestar el servicio de agua potable, prevención del delito, policía preventiva, arreglo de calles, alumbrado público, planeación urbana y reservas ambientales. Eso es todo lo que tienen los municipios. Y los municipios en México, no en Sonora, en México, viven prácticamente el 15% del presupuesto es de los ingresos propios, que son el impuesto predial, el traslado de dominio y el impuesto de espectáculos. Y lo recaudan de manera pésima en el país. Entonces viven prácticamente quebrados los municipios en el país. No tienen facultades para hacer obras y mucho menos grandes obras. Entonces cuando hay este tipo de contingencias o cualquier tipo de contingencia, pues no tienen capacidad de resolverlo. Y si se vienen estos baches que traen las lluvias y luego dicen que hay que bachear y pavimentar, doy un dato. En Hermosillo se necesitan unos 2,000 millones para rehabilitar el pavimento. Y el presupuesto de Hermosillo es de 2,500 millones. Les queda un peso les queda para hacer ese tipo de obras. El 90% se les va en nómina, en la administración. Entonces, lo único que pueden hacer es tapar un que otro bache, raspar una calle, con la maquinaria ahí limpiar un poco los canales y mantener el foco prendido del alumbrado público, que el agua esté en la llave todo el tiempo y que pase la patrulla, recoger la basura. Es todo. Un amigo mío estudioso de este fenómeno de los municipios decía que los presidentes en México lo único que hacen es organizar la feria del pueblo, coronar a la reina y meter a los borrachos a la comandancia. Esa es la realidad de los municipios. En el pueblo está la casa del director de la policía, del cura y del alcalde en la misma cuadra, ¿no? Claro, y luchar contra don Camerino Peluche, el dueño de Media Ciudad Peluche, de los terrenos, del sacerdote del pueblo y del el profesor, que los hombres del poder no les pueden cobrar los impuestos, no les pueden hacer esto, porque luego hay otro fenómeno. Todo presidente municipal quiere ser diputado local, federal, senador y gobernador. Entonces no toca a nadie. Esa es la calamidad. Y quiero decir un dato fuerte. Ningún gobernador de Sonora ningún presidente municipal de Hermosillo ha sido gobernador del estado. El que estuvo más cerca de serlo fue Javier Gándara por 7 puntos de elección. Entonces, ser presidente municipal de la capital parece ser una maldición en Sonora. Se acaba su carrera política y hasta ahí llegan. A veces tienen que dejar la ciudad, el estado y hasta el país. Es cierto. Eso es una maldición y en otros estados no pasa lo mismo. El presidente municipal de Saltillo es diputado federal y es gobernador. En Sonora no, nunca, jamás. Entonces todo. ¿En toda la historia? ¿No? En toda la historia. No. Y solamente un gobernador, un hermosillense ha sido gobernador por elección, Luis Encinas. Todos los demás de otras partes. Entonces, como hermosillense. Sí, pero no alcalde, pues. No fue. No. Y si revisamos los gobernadores, Samuel Ocaña fue alcalde, Luis Encinas, Carrillo, el de Obregón, Faustino Félix. Ajá. Y yo creo que fue los dos. Sí, Luis Encinas había sido rector de la universidad. O sea que tenemos más de gobernadores de Cananea. Por supuesto. y de Bavispe. De Bavispe. Exactamente, Ignacio Soto. El ayuntamiento es el municipio en México es el gran abandonado, incluso desde la Revolución. Curiosamente, fíjate, la Constitución del 17 tenía una vocación municipalista. Ellos al juntarse hablaron que el municipio iba a hacer eso y todo. Con el paso de los años, esa vocación se fue trastornando, se fue modificando. Y bien lo define
Vázquez Colmenares, que dice que los municipios viven del padrotismo hacendario. Simple y sencillamente otro cobra y ellos dan los servicios y mal dados, ¿no? Es un fenómeno nacional, ¿no? Fíjate que el municipio, por ejemplo, en la cuestión política, ha sido también objeto de rivalidad con el poder y con los gobernadores. Quizá tú no te acuerdes, pero durante la hegemonía del priismo, a los presidentes municipales tenían otra figura, instrumento de los gobernadores, que se llamaba las Juntas para el Progreso y Bienestar, que hacían obra. Y hacían pavimentación, banquetas, hacían obra municipal. Y eso lo tenían los gobernadores precisamente para contener esa vocación política que se le daban a los presidentes municipales, y les daban nomás lo mínimo y aquellos hacían obra. No se estaban supeditados a la figura política, al presidente municipal. Y el ayuntamiento, a final de cuentas, lo que dice Nacho es cierto, viven prácticamente de este padrotismo hacendario que define muy bien Vázquez Colmenares, y también lo identifica él como una dejadez por el cobro de impuestos, porque es muy impopular. Y tienen muy pocos en lo que es el impuesto predial, pero mal cobrado. Dice él que pésimamente mal cobrado. No, dice que muchas cosas Mal facturado y mal. Y muchas cosas más, y el agua y la basura, todo, la Mira, verdad, no tienen voy a- visión. Y además, fíjate que las atribuciones que han tenido, han ganado con el paso de los años, se han convertido en verdaderas calamidades para el interior de la administración pública. Los ayuntamientos han crecido. El agua, como dices tú, el Implan, distintas figuras, han hecho pequeños gobiernitos así muy grandes, pero los servicios, lo principal, se han ido deteriorando. Uno de los factores que tú lo puedes ver ahorita es en la infraestructura municipal, en todo el estado y en todo el país. Llegan las lluvias y se hace un desastre. Y la otra, y lo tocábamos la vez pasada, la desertificación. Parques y jardines, camellones, todo eso prácticamente con un deterioro constante y muy profundo. Entonces, La otra calamidad es que duran 3 años y, esa es otra también. y me ha tocado muchas veces como consultor de eso. Empiezas el trienio y empiezas a enseñarles el abecedario. Apenas están aprendiendo y ya se van. Y luego en México, agua potable. En México, el promedio de directores de los sistemas de agua potable municipal es 3 por trienio. Hagan de cuenta que tenemos a un director de agua por año. Ahora, ¿cuántos hay en Hermosillo? Y son 3, y generalmente, pues no existe el servicio civil de carrera. Al que es fulano lo ponen en la dirección de agua. Alguien que no sabe ni lo que es agua. Sí, por ejemplo, tú ves en los ayuntamientos, y es muy curioso porque no hay proyectos que duren 6, 8, 10 años. No existe. Porque son de relumbrón, pero también Lo que pasa que llegan, para empezar, 3 años. Y no son ni 3 años, es menos. Porque a fin de cuentas, 6 meses antes inician las campañas. Entonces son 2 años y medio. Y los 6 meses antes la andan pensando quién va a ser o si se van a reelegir ahora con el fenómeno de la reelección. Es muy problemático. Despido la señal de Megacable y la radio. Me quedo en toda la plataforma de Proyecto Puente en Alto Porto. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Nos quedamos aquí, por supuesto, el programa sigue impactando todo el día. Adelante, tenemos otros 10 minutos máximo. El servicio civil de carrera, Joaquín. Así es. No existe la formación de funcionarios municipales. Y entonces se están reciclando cada 3 años, pero desgraciadamente a quien ponen en la siguiente dependencia, vuelve a empezar de cero porque no tiene la menor idea de qué es. Director de catastro, al que pegó volantes en la campaña, y el muchacho no sabe ni lo que es catastro. Empezamos de cero. Y hace un desastre y el siguiente. Entonces, así pasa en todas las áreas. Entonces, ante una eventualidad como fue esta lluvia, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a construir el ayuntamiento ese paso a desnivel?
¿Con qué dinero? Así es. ¿Cómo Fíjate, le podrían hacer? Pues la única forma es que tienen que tener muy buena bueno, recaudación. tienen que tener una sí, recaudación. No se pueden pelear, pero bueno, recaudación. el hay Estado- mucho que recaudar. Hay mucho que recaudar, pero no hay. Mira, el presupuesto, según el convenio de coordinación fiscal de los años 80, habla de que la recaudación la hará casi en su totalidad la federación. De ese 100% que recauda, 70% se queda a la federación, 20% va a los estados y 10% a los municipios. Por eso, los presidentes municipales y los gobernadores pues andan atrás de los presidentes, porque realmente los recursos son federales y es el recurso federalizado el que realmente impacta la obra. Lo que hay que hacer, o lo que deberíamos hacer, o se debería hacer, es volver a hacer un convenio más equitativo y que los municipios tuvieran recursos, pero que los municipios también se quitaran los presidentes municipales y todos sus funcionarios elegidos ya asumieran su responsabilidad y cobraran impuestos. E incluso se habla que una de reformas sería crear un SAT estatal o un SAT municipal. Lo digo así con el nombre para dar una idea de lo que se requiere para poder cobrar esos impuestos y poder tener recursos. No pueden seguir los ayuntamientos vivir, como dice el señor Colmenares, del padrotismo fiscal. Hermosillo es el municipio de los municipios en México que cobra mayor recaudación del impuesto predial y cobra el 45%. Imagínate que tú facturas 100 pesos y cobras 45. Pero además hay un fenómeno, El Nacho. promedio nacional en los Pero 2000, estás hablando de 415%. municipios, por ejemplo, como el de Hermosillo, que tiene recursos, tiene reservas territoriales, pero te vas a un municipio de 1,500 personas. ¿Y qué haces? O sea, me explico. 2,466 municipios casi en el país, 2,500 que en hay el país. desde 300 habitantes Así es. hasta es muy 2 millones complicado. como- La realidad es, y otra cosa es el tiempo y los presidentes municipales. Mira, creo que hay una reflexión que deberíamos hacer en relación al municipio de Hermosillo. ¿Qué pasó? ¿La gente no le gusta la reelección, por ejemplo? O sea, algo pasó. Ahí yo he leído pocos análisis de lo que sucedió en el fenómeno electoral en Hermosillo y también... O voto de castigo, yo creo también. ¿Y el castigo a qué? ¿Pero a qué? A un estilo personal de gobernar. Quizá, Eso, bueno, también puede ser. eso es importante. A Yo un creo estilo personal, eso es porque la importante. verdad, a ver, se puede criticar muchas cosas, pero Célida estabilizó mucho el ayuntamiento, a cómo le dejaron, la verdad, y muchas cosas. Sí. Cuando llegó gente nueva a la administración pública, el gobierno no fue un mal gobierno. Si a mí me dices, Sí. Célida no tuvo un mal Estoy de gobierno. acuerdo contigo porque soy testigo, pues yo... Tú eres cronista. Sí, soy cronista. Pero además, fíjate, no fue es mal curioso. gobierno. Entonces, El estilo cuenta espera, mucho. el estilo cuenta mucho. Y La creo clase que media algo- salió a votar. Ahorita decías tú, ¿por qué la maldición de Hermosillo? La clase media en Hermosillo sí vota y vota Por bien. supuesto. castiga. Castiga y premia. Y desde hace Castiga muchos y premia, años, castiga y premia. Luis Alberto, desde creo hace muchos años da la para clase una tesis media política, ¿no da crees? para una tesis y eso es un fenómeno Sí. que debes estudiarlo Así porque, por ejemplo, ese fenómeno de la clase media fue el fenómeno que se manifestó desde los años 80 y le dio el voto a la oposición durante muchos trienios consecutivos. Curiosamente, la oposición, en vez de hacer esas políticas a largo plazo, no las hacían. ¿Pero por qué? Porque siempre estaba presente el fantasma de la elección que seguía. Yo creo en ti, lo que dices en el estilo personal de gobernar, y lo voy a puntualizar en algo que a lo mejor, no sé si están de acuerdo conmigo. Creo que a la gente no le gustan las actitudes estridencias. vulgares. No les gusta. O sea, es algo que lo rechaza y particularmente, Luis Alberto, a la clase media, la que sale a votar. Yo creo Ese que... tipo de cuestiones no les gustan. Y regresando al esquema de los ayuntamientos, les Yo veía, platico- no, es que sí es cierto, es que es un tema ya para ir concluyendo a ver, la gente, yo veía 3 días de la elección, empecé a ver mucha gente no política en Instagram, en otras redes estuve leyendo mucho y dije, un voto de castigo contra Célida, decían, voy a ir a votar nomás para que se le quitas, es decir, Sí. había un enojo. Es- Había un enojo, empecé a ver yo 3 días antes, 4, dije yo,
Ojo con lo que viene. Había un enojo con clase media y es un fenómeno Y exactamente lo mismo no se ha pasó debatido. en el trienio No. pasado. En el mismo, en el el trienio trienio pasado, pasado, había sí. Igualito. el Maloro también generó, pero Y más. creo- Ahí fue un voto de repudio. Sí, Ahora había un voto de enojo, Sí, Así es. pero hace 3 años fue un voto de repudio sí. que sigue, que se ha extendido. Ojo ahí, los gobernantes tienen que ser muy... Es a lo que Yo- iba. y- Tienen que estar muy sí. atentos porque precisamente el mensaje que está dando esa clase, uno, Ujú. es una clase Es que cierto. sale a votar. Dos, se fija en las formas, Así es. en las actitudes y en los éxitos y los fracasos. Por eso es importante Así es. y por eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa y que la clase política actual, que está tan atenta a las redes sociales y a eso, se fije mejor en los resultados y analice qué es lo que pasó. Y dónde están los servicios y dónde se está fallando y dónde está Porque acuérdate una las cosa, a insuficiencias. María Dolores del Río, a ver, el agua, los tandeos Te 2004, pegó. pero no, espérame, pero fue muy... María Dolores perdió porque cambiaron de candidato, se pelearon los panistas y la gente dijo, y había muy buen gobierno de Eduardo Burs Sí. con Ernesto Gándara, Muy buen y dijo, calificado. No pero hubo no fue... candidato del PAN. Exacto, no hubo candidato y era buen candidato y Ernesto Y- traía muy buen apellido en el sentido de que su padre y Eduardo Burs era muy buen gobernador y estaba muy bien calificado y pues aprovechó, la gente se confundió, dijo pues el PAN qué, se pelearon, María Dolores la verdad la regó mucho ahí porque se peleó con Burques y Espino y todo, pero es decir, la gente le perdonó el tandeo. La Fíjate prueba, que yo- la prueba la está, gente, porque la dijo- prueba está en yo que difiero María un Dolores poco, sigue yo difiero un vigente. poco, yo difiero un poco porque yo recuerdo, yo estaba perfectamente bien. Pero y me logró acuerdo convencer había- de que no había agua, Joaquín. Sí, A eso voy, logró convencer que no hay agua. Pero incluso hasta un mote le pusieron. ¿Qué? Lola Tandeos. Ah, sí. Precisamente eso quiere decir que había un sector de la población que reprobaba esa actitud y tan la reprobaba que la oferta de Ernesto fue agua 24/7. 24/7. Y no faltó el agua. Quiere decir que el tema del agua, en primer lugar, hay que despartidizarlo, Ah, bueno, no sí, ese es otro tema. despolitizarlo. Sí, no totalmente. despolitizarlo, Ese despartidizarlo. yo te propongo que el tema del agua sea para el siguiente. Claro, Porque, eso me encanta, porque es muy porque- bueno. Sí, es que está muy sí. amplio. Ah, Pero yo nomás sí cierro. No, a ver. yo hablo como medida política y Sí. como No, consecuencia de una elección. No, pero además el manejo y todo ahí está muy rico. Hay digo. una historia, pues, Además, los interesantísima. tres tenemos datos, pues, pero ustedes Sí. son los buenos, obvio. Pero, a ver, lo que creo que sí es un fenómeno de estudio porque debo darse una tesis política Hermosillo a nivel nacional. Con el tiempo, sí. Sí. Porque desde el 67... Premio Castilla, el desde elector desde el 67, Hermosillo Jorge así- Valdés. exactamente, el- con Jorge Valdés. Esa, con don Así No, Jorge no, Valdés. no, 6-7 por primera capital 6-7, del exacto. que Por eso. ganó el PAN. Exacto. Don Jorge Valdés ganó. Jorge Valdés Don de Jorge Valdés le ganó ¿Fue el y le 67 ganó. Jorge Valdés? 60 Sí, sí. 6-7. 6-7 fue No, la primera. no Jorge capital. Valencia. No, Valencia fue el Es el 97. 67, primer capital. Quiero concluir con esto. Yo creo, es muy subjetivo lo que voy a decir. Yo creo que la figura del presidente municipal, entre esta crisis que describí económica y financiera que siempre vi en los ayuntamientos, debe ser ese personaje de antes y debe estar vigente. El señor ese o señora que le da tranquilidad, le da seguridad a los ciudadanos a pesar de que ese las señor que circunstancias, tiene sí. que estar vigente en la calle, entre la gente, que le da tranquilidad y seguridad ante la falta de agua y los baches y todo eso. La prueba de, a pesar de esa falla que pudo haber tenido y no tuvo la culpa ella, pues no había agua, de María Dolores, María Dolores sigue vigente. Nunca se fue de Hermosillo, aquí ha estado y está vigente. Y va a No, los estar políticos vigente. siguen, como los toreros, nunca No, se retiran, ¿no? pero la mayoría de No. los hermosillenses Así es, no. híjole, no vuelven los hermosillenses. Pero sus habilidades políticas de María Dolores están fuera de toda duda y además ha sobrevivido políticamente porque también ella ha sido tan hábil de ir brincando de barco cuando ve que se empiezan Es muy a astuta. complicar las cosas. Es muy astuta. Está calculadora, es muy astuta. Yo no tengo ninguna duda en No, y talentosa, mi respeto. Pero es una sí- mujer muy sí. talentosa, es una mujer... Y- No te pierdas Muy en, talentosa, muy talentosa. la foto y la simplada y la estridencia. Tienes que No. ser serio, formal. que es a lo y que dar a fin de seguridad. cuentas yo Aunque quisiera el que 2015, concluyera. el 2015 solo tuvo poca votación, cuando volvió a pedir el voto. Ojo, ¿En la qué? gente... En con el- valor, cuando fue candidata. cuando fue candidata. Fue candidata. Fue candidata de Movimiento Sí, en Ciudadano. el Movimiento Ciudadano. No, sí. Ya no fue es por que en el PAN. Sí, Hermosillo no vuelven a eso votar. también es una lección para que vean cómo cambian Conclusión. las... Exacto. Los tiempos. los tiempos. A ver, lo que le pasó a Ernesto Gándara. Tiempos Ernesto hay Gándara tiempos. se quedó en el 2009.
2021 era otra cosa. Bueno, a partir del COVID el mundo es otra cosa. Sí, Y, todo. y su gente se quedó con un Lo que rollo. pasa, Luis es Alberto, lo que que dices. políticamente es tan dinámico y tan vertiginoso que a la semana siguiente es otra cosa. Es que es otro tiempo. Es otro tiempo. Es el fin del poder, hay que Ya- leer. Y ya, yo cierro con una Moisés Naim, recomendación. sí. Díganle a la gente y a los políticos. Es que no lo han leído. Mira, mejor Y- les decimos una cosa, ¿Qué? Luis Alberto, que creo que hace falta. Yo extraño a los políticos que leen. Durazo lee. No, yo no Durazo lo dudo. sí. Ese sí. Pero por- extraño. Ojo, ¿eh? y por eso Hay que confío en resaltar él. algo. Por eso Alfonso tengo Durazo, confianza en él. exacto. Alfonso Durazo es de los gobernadores más preparados que va a vamos a haber. tener. Eso Entre él y es Eduardo cierto. Bursa. Eduardo Sí. Bursa también leía. Pero él es una persona, ojo, Y- letrado. Esperemos, Yo- esperemos Tiene- que, no, por esperemos eso, que se lee. refleje. No, pero lee. en acciones. Te digo porque yo he discutido libros Eso, con él sí, y he eso. visto libros y conozco su No, biblioteca. Yo y espero- Durazo lee. yo- Monumental, la verdad, sí, es de niños, es Durazo una, lee. es una minoría de aquellos políticos que leen y realmente tienen que acercarse, tienen que tener la serenidad Estoy de de acuerdo. escuchar y de ver y reflexionar, porque el ayuntamiento es precisamente la caja de resonancia de las políticas Por nacionales. eso te digo, país. por lo menos, y Toño también. Toño es una persona también que le Sí. entiende mucho a la tecnología, a todo lo del medio ambiente. Yo creo que vienen años Ojalá. buenos para Qué Hermosillo bueno. y para Sonora. Ojalá, con Qué todo el bueno, favor de qué Dios, bueno. porque ya nos Parafraseando toca. a Bill Clinton, yo diría en general, es la cultura, estúpido. Tienen que Bien. estar enterados. Que decía Yo que es de les economía, ¿no? mandé 2 libros al Toño, que es mi amigo, por digitales. Los leyó en 3 días. Ujú, Ahí, Qué bueno. Sí, no, sí leen, ¿eh? Y bueno. Toño Rápidamente. es una persona que le entiende mucho, es una persona también preparada. Yo tengo confianza en que viene buen tiempo. Esperemos. Y si no, hay que reclamárselo, los he dicho, pero confío en que sí será. Gracias, Joaquín. No, gracias a gracias. ustedes. Nos vemos el próximo viernes. con el Muy tema bueno, con del el tema agua. del agua. Agua. Lo vamos a debatir Sí, muy bien y más claro. tiempo. Tenía más tiempo, pero lo de Peñasco me hizo romper el protocolo. Pobrecita la ballena y le di tiempo. que Pobrecitos tenía. nosotros, Y que la nosotros, perdimos. lo que estamos haciendo. Ese es otro tema, ¿eh? Con permiso, esto fue el Tú por Tú. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis, nos ve a cualquier hora. Con permiso, al Tú por Tú por la historia. Gracias por acompañarnos.